Tenemos hoy el placer de contar con Francisco Morente Valero. Él es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, también es jefe del departamento. Él realizó su tesis doctoral en torno a la educación del magisterio español y a partir de ahí, o quizá antes, no sabemos, quizá luego pueda comentarlo, sí que su trabajo se ha centrado en la cuestión de la educación, en los fascismos, y es autor de artículos en revistas y de libros como La Escuela y el Estado Nuevo, La depuración del Magisterio Nacional, Tradición y Represión, la depuración del Magisterio en Barcelona, del 36 al 42, La Escuela y el Estado Nuevo, depuración del Magisterio Nacional. Y hoy pues nos hablará de lo que nos ha llegado, que es la educación en la República, la política educativa, y confiamos en que podamos extraer de él pues todo cuanto nos sirva para comprender un poco mejor la educación en la situación en la que vivimos, o al menos que el pasado no sea algo que quede sepultado en las bibliotecas, sino que sirva para orientar algo más este presente. Por mi parte, pues nada más. Bienvenidos y bienvenidas. Después de la exposición de la conferencia de él, podemos tener un pequeño coloquio para que podáis preguntarle dudas, consultas, ampliar, debatir, etc. Y nada más. Gracias por vuestra asistencia. Bien, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a CAUN la invitación para estar esta tarde aquí, muy especialmente porque me habéis llamado para hablar de un tema que a mí me gusta. Como Bea acaba de decir, yo empecé mis trabajos como investigador en temas históricos con la cuestión de la represión del magisterio durante la Guerra Civil y en la inmediata posguerra, ¿no? De la represión franquista del magisterio. Empecé estudiando la depuración en Barcelona y luego hice mi tesis doctoral sobre la depuración en el conjunto de España. Lo que pasa es que cuando yo me aproximé a la cuestión de la represión de los docentes, maestros, de las maestras republicanas, me di cuenta inmediatamente de que no podía estudiar sin conocer primero aquello contra lo que de hecho iba la represión del magisterio, que no era solo una represión contra los maestros y las maestras, era una actuación destructora de la tarea que la República había realizado en la cuestión maestra. Por tanto, vi inmediatamente que el primer paso que tenía que dar era aproximarme, conocer lo mejor posible la política educativa de la República, la realidad de la República, para entender mejor el tema de la educación. Y es a partir de ahí que he dedicado algún estudio monográfico a las cuestiones educativas de la República. Es verdad que mi campo de trabajo, sobre todo en los últimos tiempos, se ha desplazado más hacia el análisis comparativo de los fascismos europeos, fundamentalmente de Alemania, Italia y España, desde la perspectiva sobre todo de las políticas educativas y culturales. Pero no he dejado nunca de tener un ojo encima de la cuestión que hoy nos ocupa, que es la de la educación en la República. Porque me parece, como luego os iré comentando, la República fue esa una etapa especialmente importante en la historia del país y desgraciadamente truncada de mala manera, como todos sabemos. Una etapa importante en la que se frustraron las expectativas extraordinarias en muchos campos, pero desde mi punto de vista muy especialmente en el campo de la educación. Bien, por tanto, es un tema que a mí me atrae especialmente, me gusta hablar de él, me gusta debatir y espero que luego tengamos ocasión de comentar lo que yo pueda decir y todas las cuestiones que queráis plantear. Yo voy a dividir la intervención en tres apartados.
partes. Una primera parte en la que voy a tratar fundamentalmente de qué proyecto educativo se desarrolló durante la Segunda República y por tanto atenderé fundamentalmente pues, a las grandes medidas legislativas, a las grandes políticas de actuación en materia de construcciones escolares, la reforma de los programas, de los planes de estudio, de la formación de maestros, cómo queda reflejada la política educativa de la República en la Constitución. Una segunda parte relacionada con esta primera, en la que intentaré mostrar cómo ese proyecto educativo fue ligado a una política de inversiones muy importante, una pura retórica, como muchas veces ocurre, ¿no? El enunciado de que la educación es lo más importante, que no va seguido a continuación de los presupuestos correspondientes para hacer de esa afirmación una realidad. Intentaré mostraros cómo en la República la afirmación de que la educación era importante fue acompañada de un esfuerzo muy importante en materia presupuestaria. Haré una muy rápida aproximación a lo que fue la escuela durante la Guerra Civil y la tercera parte, digamos, de la explicación, necesariamente breve porque no tenemos demasiado tiempo y también porque me comentó Bea que hay prevista una sesión más adelante, en las próximas semanas, sobre la escuela durante la dictadura, y por lo tanto no quería pisar en absoluto el terreno de quien va a hacer esa intervención, pero sí creo que vale la pena, precisamente un poco ligando con lo que os decía al principio, ver cómo ese proyecto educativo republicano fue absolutamente masacrado por la España de Franco, ya durante la guerra, en las zonas que los franquistas dominaron o fueron conquistando a lo largo del conflicto, e inmediatamente después en el conjunto del país en la posguerra. Os hablaré también tanto del proyecto educativo que había detrás de esta escuela franquista como la realidad material de la escuela en la primera década del franquismo y, aunque sea muy brevemente, también algunas mencionadas sobre la represión del magisterio sobre la educación. Bueno, espero poder hacer todo eso en un tiempo razonable antes de que caigáis de agotamiento. Vayamos al principio. Muchos sabéis que la Segunda República ha sido denominada muchas veces como la República de los profesores, a veces también la República de los maestros, pero la denominación más tradicional, más habitual es la República de los profesores. ¿Por qué? A veces se piensa que porque fue muy numeroso el contingente de profesores, fundamentalmente profesores universitarios, que tuvieron un papel de primera línea en la política republicana, desde el propio presidente de la República, durante buena parte de la misma, especialmente en la etapa final de la guerra civil, como Azaña, Zamora, gran parte de los ministros que formaron los gobiernos republicanos, sobre todo gran parte de los diputados en las Cortes, y efectivamente el papel de los profesores en el movimiento que trajo la República y luego en la política republicana fue muy importante. Pero yo diría que en la denominación de República de los profesores atiende a otra cuestión, o en todo caso merece que se señale otra cuestión. Es el hecho de que el proyecto educativo fue uno de los pilares de la Segunda República, del proyecto republicano. Lo vamos a ver inmediatamente con algún ejemplo que os voy a leer, ¿no? Pero buena parte de los dirigentes republicanos estaban convencidos de que la educación era un elemento fundamental para la consolidación de la propia república. Es decir, la educación como forma de crear los ciudadanos que harían que esa república que nacía frágil, que nacía en un contexto muy difícil, no solo español, sino internacional. Tenemos que perder de vista qué momento es ese 1931, la Gran Depresión, el momento del auge de los fascismos en Europa, Mussolini en Italia, Hitler que estaba en las puertas de la llegada al poder, la proliferación de dictaduras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el momento era muy difícil y los dirigentes republicanos estaban convencidos de que la escuela sería la base sobre la cual podría, a medio y a largo plazo, sostenerse el régimen democrático en España. Esto no era algo nuevo.
hay toda una larga tradición de pensadores, de corrientes de renovación pedagógica, de instituciones públicas que llevaban décadas trabajando en la modernización del sistema educativo español, la renovación de los métodos pedagógicos y didácticos, las inversiones en escuelas, etc. Desde la institución libre de enseñanza, pasando por muchos de los pensadores regeneracionistas, siguiendo por ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona en momentos determinados, la Mancomunidad de Cataluña, etc. La creación del Instituto Escola, el Instituto Escola en Madrid, más adelante el Instituto Escola en Barcelona, etc. Por lo tanto, era algo que tenía esta idea de la escuela como la base de la creación de ciudadanos para el fortalecimiento de la democracia, que en España tenía la tradición. Evidentemente también se veía en la educación, en los avances en la educación, el elemento sine qua non para la propia modernización y el avance social, económico, político del país, ¿no? Pero esto los dirigentes republicanos lo tenían muy asentado. Lo vamos a ver con un par de frases que os he copiado aquí, porque son especialmente ilustrativas. La primera es de Marcelino Domingo, que era uno de los dirigentes del Partido Radical Socialista y que fue el primer ministro de Instrucción Pública y de las Artes, que se llamaba entonces el Ministerio encargado de la Educación. Así, pero si tuviera disculpas, sí, vale. Decía que fue el primer ministro de la Instrucción Pública de la República, del Gobierno Provisional de la República, y se mantuvo en el ministerio hasta después de la aprobación de la Constitución y la formación del primer gobierno plenamente ya constitucional. Es uno de los impulsores, de hecho, bajo estos meses intensísimos del Ministerio de Marcelino Domingo, se llevaron a cabo buena parte de la puesta en marcha de muchos de los proyectos que luego la República iba a desarrollar en los años siguientes. Bueno, pues decía Marcelino Domingo, como tenéis aquí en la pantalla, la instauración de la democracia puede ser por la violencia. Hay que entender en qué momento lo está diciendo. Lo está diciendo en el momento en el que el país acaba de salir de una dictadura y en el que había muchos que estaban pensando que el uso de la violencia puede ser legítimo para derrocar una dictadura y traer la democracia al país. La instauración de la democracia puede ser por la violencia. Su consolidación solo es por la cultura. Cuando la cultura falta, el sistema democrático se pervierte, se esteriliza, se desfigura o cae, no por la presión exterior, sino por interna construcción, no lo derriba el sexo. Por tanto, esta confianza, ¿no?, en la necesidad de la educación y de la extensión de la educación a los sectores sociales más amplios posibles del país, ¿no? Esta idea de Marcelino Domingo era absolutamente general entre los dirigentes republicanos, tanto del republicanismo más o menos moderado hasta los sectores del republicanismo de izquierdas y los sectores socialistas, comunistas, los libertarios, etc. Esta otra frase es también muy ilustrativa, es de Lorenzo Luzuriaga, que es uno de los grandes pedagogos del siglo XX español, lamentablemente desconocido para mucha gente por razones obvias, porque su nombre desapareció absolutamente digamos, de los manuales de la historia de la pedagogía española a partir del año 39, en el momento en el que todo lo que tenía que ver con la República, como sabéis, pues fue absolutamente laminado. Pero Luzuriaga fue el gran pedagogo, seguramente español, del primer tercio de la primera mitad del siglo XX, muy vinculado al Partido Socialista Obrero Español, es el inspirador del programa educativo del PSOE de los años 20, de los años 30, y es el inspirador de buena parte de las reformas republicanas en materia de educación. Y lo que hace aquí Lorenzo Luzuriaga es algo también muy habitual en los dirigentes republicanos de la época, que es una llamada al magisterio. El magisterio hispánico ha de responder con todo su entusiasmo a la llamada de la República. El gran ejército de cerca de 40.000 hombres que lo constituyen ha de ponerse realmente a su servicio. La República se salvará por fin por la escuela. Tenemos ante nosotros una obra espléndida, magnífica. Manos pues a la obra, arriba el magisterio republicano. No lo está diciendo en un momento de peligro inminente, no es el 36, ni el 27, ni el 38, lo está diciendo en el 31. Se salvará, no ante una amenaza inmediata, sino que la República solo tendrá futuro, la democracia solo tendrá futuro si la educación avanza y si se impulsan las reformas educativas. Por tanto, quería señalaros con esto la centralidad de las cuestiones educativas y de las políticas educativas en la etapa, en la vida de la República, la etapa republicana, la Segunda República. Bien, ¿qué pretendían los dirigentes republicanos con el proyecto del que vamos a hablar a continuación?
pretendían, de entrada, una primera cuestión muy importante, que ha sido señalado por muchos autores, ¿no? Esto no invento yo nada, sino que repito aquí lo que muchos estudiosos vienen diciendo y que decían los propios líderes republicanos, ¿no? La educación, la enseñanza, la escuela, y cuando digo la escuela no lo entendáis en el sentido más estricto del término, de la escuela primaria, sino el sistema educativo en su conjunto, ¿no? La escuela, los institutos, la universidad, etcétera, etcétera, debía servir para, por fin, educar para la formación de ciudadanos y no de súbditos, que es como tradicionalmente había funcionado la educación en el país. Y debía servir también para transmitir a las nuevas generaciones los valores republicanos, los valores de democracia, de libertad, de tolerancia, de pluralismo, de solidaridad, de igualdad, etc. Por tanto, se trataba de educar a las nuevas generaciones en los principios de la democracia y la libertad como requisito para lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Para poder darle una continuidad histórica a la República. Este, digamos, sería el gran objetivo. Evidentemente eso se conseguía alcanzando objetivos mucho más sectoriales, si queréis llamarlos así, más concretos. Uno muy claro, incrementar las tasas de escolarización. Ahora os enuncio algunas cosas que luego veremos con más detalle, ¿no? Había muchos niños sin escolarizar. Lógicamente, si la educación debía ser la base del futuro del país, lo primero que había que hacer era extender la educación a todos los niños y a las niñas del país, ¿no? Reducir el analfabetismo. Y aquí eso pasaba, evidentemente, porque los niños y las niñas fueron a la escuela, pero también por reducir las tasas de analfabetismo entre la población adulta, que eran absolutamente escalofriantes en la España de la época. Dignificar la situación de los docentes, especialmente de los maestros. Porque luego os comentaré cómo en la enseñanza secundaria, desde la universidad, la situación no era tan lamentable como la que vivían los maestros y las maestras españolas en aquella época. Mejorar la situación material de los centros docentes de las escuelas, dotarlas adecuadamente, modernizar los métodos pedagógicos, didácticos en la escuela, abandonar los viejos sistemas tradicionales, memorísticos, repetitivos, etcétera, etcétera. Algo muy importante y que iba a dar mucho que hablar, limitar y a ser posible liquidar la influencia de la Iglesia en el mundo de la educación. Luego volveré sobre eso. Atender a situaciones específicas de algunos territorios del país, donde se daban situaciones de bilingüismo. Realmente, en aquella época el caso catalán, pero también País Vasco, Galicia, etc. Y la democratización de las estructuras educativas. Todo esto, le dejo seguramente muchas más cosas, pero todo esto eran objetivos inmediatos a conseguir, necesarios para alcanzar el objetivo principal, que era el que antes os he comentado. ¿Cuál era el punto de partida? Hay que saber cómo estaba la educación en España en aquel momento para entender la importancia del proyecto. Bueno, faltaban escuelas, faltaban institutos, por supuesto, pero sobre todo faltaban escuelas y además la mayor parte de ellas estaban en una situación material absolutamente lamentable. Falta de medios, edificios inapropiados, donde se pasaba un frío intenso en invierno, calor cuando se aproximaba el verano, sin materiales, etc. Bajas tasas de escolarización, antes os lo indicaba, ¿no? En el año 32 se calcula, las estadísticas para esta época son todas, en fin, hay que cogerlas un poco con pinzas, y hay que entenderlo, muchas de las cifras que os voy a dar, no solo sobre esto, sino otras que iremos viendo, hay que entenderlas de una manera como muy estimativa. Pero en fin, más o menos las estadísticas disponibles coinciden en que aproximadamente la mitad de los niños y de las niñas en edad escolar, escolarización primaria, que era obligatoria entonces, no iban a la escuela. La mitad, el 50%. Y las tasas de analfabetismo, en esa época, en el momento de iniciarse la República, se situaban para los mayores de 10 años. Aquellas personas que ya habían acabado la etapa, la escolarización obligatoria, que entonces terminaban con la enseñanza primaria a los 10 años, pues se situaban en torno al 32% de las personas mayores de 10 años. Por supuesto que cuanto mayor era la franja, más alta era la edad de la franja de población que consideramos, mayor era la tasa de analfabetismo que encontramos. Mucho mayor era el analfabetismo entre las mujeres que entre los hombres. La tasa de analfabetismo entre las mujeres mayores de 10 años era del 40%. La media era del 32%, la de mujeres era del 40%. Y era mucho mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas, especialmente dramática en las zonas de latifundio, donde el analfabetismo podía ser del 80 y del 90% muchas veces, etc.
Por tanto, ese era uno de los puntos de partida a considerar y que había que atacar drásticamente rápido. Otro era la deplorable situación en la que estaba el magisterio, los maestros y las maestras, desde diversos puntos de vista. Uno, el de los salarios. Los sueldos de los maestros eran de risa. Bueno, no eran de risa, eran de hambre, que tiene poco de risa. El dicho pasa más hambre que un maestro, que hoy en día ya no tiene sentido, no demasiado sentido, tenía todo su sentido en los años 20 y los años 30. Hasta el punto de que los maestros y las maestras tenían generalmente un segundo empleo, estaban pluriempleados casi siempre para poder sobrevivir. Eso a veces les acarreaba un escaso prestigio social. Lamentablemente muchas veces el prestigio social va ligado a las cuestiones materiales. Considero que es una desgracia, pero lamentablemente es así, ¿no? Cuánto se gana, qué salario se tiene, etcétera, etcétera. Muchas veces los maestros se veían obligados a desempeñar oficios para complementar el sueldo que a ojos de los vecinos pues, podían ser poco apropiados, ¿no? para un maestro. Muchos se dedicaban a hacer clases particulares, eso entraría dentro de lo, digamos, en fin, razonable, si queréis. Pero luego había muchos que se dedicaban a las otras cosas, eran tratantes de ganado, eran viajantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en fin, digamos que eso no contribuía en definitiva a reforzar ese estatus, ¿no? social. Pero había otro elemento muy preocupante, y es que los maestros de la época tenían una formación en general, una formación muy mala. Se formaban en las escuelas normales con un plan de estudios, el plan del año 14, que era un plan, luego os explicaré con un poquito más de detalle, pero era un plan realmente muy, muy poco moderno, muy poco adecuado para una escuela que pretendiera pues, discurrir por los cauces de lo que eran los momentos de la observación pedagógica de la época. Eso no quiere decir que no hubiera maestros con una sola formación, por supuesto que la había, pero no era la que les daban las normales. En todo caso eran aquellos maestros y maestras que después, por su cuenta, por su curiosidad intelectual, etcétera, etcétera, reforzaban su formación inicial de una manera bastante autodidacta. Otro elemento a considerar era la enorme influencia que la Iglesia tenía sobre la escuela, la enseñanza. También desde muchos puntos de vista. Para empezar, estamos hablando de una enseñanza confesional, donde la religión estaba presente como asignatura obligatoria en la escuela, donde la Iglesia muchas veces condicionaba los contenidos curriculares, los contenidos de las asignaturas en filosofía, en literatura, etcétera, qué autores se podían leer, cuáles no, etcétera. Pero también por el papel que la Iglesia tenía como patronal de la enseñanza. Es decir, la gran cantidad de centros privados en manos de la Iglesia que, digamos, recogían, que acogían a una gran cantidad de estudiantes, especialmente en la segunda enseñanza, en el bachillerato, no tanto en la primaria, luego veremos también datos al respecto. Y eso tiene una explicación. A la Iglesia lo que interesaba era controlar sobre todo la segunda enseñanza. ¿Por qué? Pues porque ahí, en el bachillerato, es donde se formaban, hoy no, entonces sí, las élites del país. Los futuros dirigentes en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura, se formaban en los centros de secundaria. Había muy poca gente que hiciera el bachillerato entonces, ¿no? Y era ese el sector que había que controlar, y era el sector que controlaba la Iglesia Católica. Bien, esto era un poco, resumiendo mucho y rápidamente, la situación que se encontró la República en materia de enseñanza cuando el 14 de abril del 31 pues, inicia su andadura. Hablamos de la política republicana, la política educativa republicana, pero necesariamente hay que... Gracias. Necesariamente tengo que hacer una indicación, que todos conocéis, pero que a veces, bueno, pues se nos pasa por alto. Y es que no todos los años de vida de la República, los gobiernos republicanos tuvieron la misma orientación político-ideológica y por tanto no tuvieron tampoco la misma concepción de lo que debía ser concretamente la política educativa. Por tanto, hay que distinguir muy claramente entre lo que fue la política educativa de lo que se acostumbra a llamar
el bienio progresista o el bienio reformista, el bienio republicano socialista, desde el 31 al 33, de lo que fue la política educativa, de eso que se acostumbra a llamar el bienio negro o el bienio radical cedista, es decir, el gobierno de la derecha, del 34 al 35 hasta las elecciones de febrero del 36, de lo que fue luego la etapa del Frente, muy breve, del Frente Popular y la etapa de la guerra. ¿Cuándo se llevan a cabo las grandes reformas en materia educativa? Las grandes reformas en general de la República, en materia educativa, específicamente durante el primer año, del 31 al 33, primero con el gobierno provisional y luego con el gobierno de coalición de los republicanos y los socialistas, presidido por Manuel Azaña. Es una etapa en la que hay dos grandes ministros de instrucción pública. Marcelino Domingo, como ya os he señalado antes, en la etapa del gobierno provisional y hasta la aprobación de la Constitución en noviembre del 31, y luego Fernando de los Ríos, diputado socialista, hasta el año 33. Dos ministros, lo remarco por lo que luego veréis más adelante, que le dan además una gran coherencia a este bienio, porque mantuvieron en buena medida los escalones inmediatamente inferiores del ministerio, es decir, incluso cuando cambiaron los ministros, los subsecretarios, los directores generales y tal, en buena parte se mantuvieron. El equipo del ministerio no cambió drásticamente y por tanto el proyecto educativo, la reforma que puso en marcha Marcelino Domingo tuvo continuidad. Hubo una coherencia muy clara en esa etapa. Ahí, como digo, se pusieron en marcha las grandes reformas. Hubo primero una actuación muy inmediata. El gobierno provisional quiso transmitir inmediatamente que la educación estaba entre sus prioridades, empezando a legislar de una manera muy rápida mediante decreto. El primer decreto de la República en materia de educación se publica ya el 29 de abril y es el decreto sobre bilingüismo. Es un decreto, es un guiño, evidentemente, a Cataluña, está pensado para Cataluña, es un guiño a los aliados republicanos, Esquerra Republicana, fundamentalmente, de Cataluña en ese momento, una esquerra que tiene poco que ver con la actual, dicho sea de paso. Y es un decreto por el cual se autoriza el uso del catalán en las escuelas con todo el castellano. El catalán hasta que estaba prohibido en la enseñanza. En una sociedad que era mucho menos bilingüe que los hoy en día, pero a veces se pierde de vista. En los años 30 la sociedad catalana era lingüísticamente mucho más homogénea, no era monolingüe, pero era mucho más homogénea que lo que seguía posteriormente. En mayo hay otro decreto que dio mucho que hablar, que provocó una gran polémica, que fue el decreto sobre la religión en las escuelas. Es un decreto que acaba con la religión obligatoria, la religión pasa a ser una asignatura optativa, es decir, son los padres los que dan de pedir para sus hijos, y además se introduce la posibilidad de que los maestros puedan hacer objeción de conciencia y no impartirla, con lo cual, en ese caso, la asignatura de religión debía, es la enseñanza, porque deja de ser en la práctica, de ser una asignatura, esto es el término, debía ser impartida por los padres, ¿no? Eso provocó enormes debates y problemas, como ya veremos también. Y luego empezaron ya los grandes proyectos, que ahora os anuncio y luego veremos con un poquito más de detalle. El plan de construcciones escolares, muy ambicioso, la reforma de las estructuras administrativas, el cambio en los planes de estudios de las normales, del magisterio, las inversiones para aumentar las plantillas de maestros, las mejoras salariales de los docentes y, evidentemente, todo el debate en torno a cómo debía quedar recogido la cuestión de la educación en la Constitución republicana. Empecemos por el plan de construcciones escolares. Es un proyecto muy ambicioso, sobre el cual hay un enorme debate que yo ahora os voy a contar. El proyecto, que lo puso en marcha inmediatamente Marcelino Domingo, en la etapa del gobierno provisional, pretendía construir 27.000 escuelas en 5 años. Eso era de una ambición extraordinaria. El proyecto se transformó en ley el 22 de octubre del 31, fue aprobado por las Cortes Constituyentes, señal de la importancia que se daba al asunto, la rapidez con que todo esto marcha. ¿Y qué se hizo al respecto? Luego os daré cifras más o menos detalladas, pero os decía que hay una polémica al respecto, porque durante mucho tiempo quienes se entiende en el contexto en el que se hacía, ¿no? Hace 30, 35 años, cuando en la etapa final de la dictadura o en la transición se volvía la vista atrás a la República y se reivindicaba y se recuperaba la República, pues lógicamente se miraba con unos ojos, digamos, absolutamente favorables.
olvidándose de las sombras que también hubo, evidentemente, en la etapa republicana, y buscando solo las luces. Y las 27.000 escuelas se daban por hecho, ¿no? Y se repetía machaconamente la escuela. La República construyó 27.000 escuelas en 5 años. Bien, eso no es así. Ese era el plan, pero el plan no se cumplió. No se pudo cumplir. Luego veremos también un poco por qué. Los datos oficiales del propio Frente Popular hablaban, por tanto, del año 36, hablaban de 16.000 escuelas, 16.409 escuelas construidas. Algún estudio de la época de la transición serio, como el de Mercedes Samaniego o el de Manuel de Puelles, dos reconocidos especialistas en esta educación, rebajan la cifra a 7.000 y consideran que el resto, hasta las 16.000, en realidad fueron escuelas creadas sobre el papel, es decir, que se autorizó la creación pero que no se llegaron a crear. Las estimaciones más habituales entre los especialistas sitúan las escuelas realmente construidas entre 12 y 14.000. Y es la cifra que a mí me parece, en torno a las 12.000 me parecería una cifra probablemente próxima a la realidad, sin que sea del todo posible fijar con exactitud cuántas fueron. Aquí también hay que tener presente que cuando hablamos de escuelas hablamos de cosas muy diversas, porque tal escuela era la escuela unitaria, que muchos quizá habéis conocido. Yo la conocí, llegué a conocerla a principios de los años 60 en mi pueblo de Granada. Era una escuela en la que había un solo maestro y en el aula había niños desde los 6 hasta los 12 años de edad, toda la primaria metidos allí. Eran lo que se llamaban las escuelas unitarias, eran las escuelas habituales en los pequeños pueblos. Hasta escuelas, las llamadas escuelas graduadas, que eran escuelas donde había diversos, cada curso tenía su grupo o incluso 2 líneas, dos grupos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de cifras un tanto, digamos, que hacen referencia a cosas diversas. Luego iremos un poco más a los datos, como os dice. Otro de los aspectos de las reformas importantes fue el de la reforma de las estructuras administrativas. En un sentido descentralizador, por una parte, se fue liquidando, hoy se inició la liquidación de ese centralismo que tradicionalmente había caracterizado en general a la administración, pero también a la administración educativa. Ya sabéis que uno de los aspectos, que luego os comentaré, que se abordó en la Constitución fue la transferencia de competencias de educación a lo que entonces llamaban las regiones autónomas, pero también la potenciación de instituciones que ya existían, como los consejos provinciales de instrucción pública, que se democratizaron en su composición, dando entrada no solo a las autoridades administrativas y municipales, sino también a los padres, a las asociaciones profesionales, a los sindicatos, etcétera, etcétera, y aumentando las competencias de todas estas instituciones. Una de las realizaciones más ambiciosas, de los proyectos más ambiciosos de las reformas educativas fue lo que se llamó el Plan Profesional de 1931. Fue la reforma de los planes de estudio del magisterio, de las normales. Se conoció como Plan Profesional de 1961, porque fue ese año en el que se aprobó. Liquidó el Plan del 14. El Plan del 14 era tan obsoleto como, veréis por lo que os voy a decir, cómo se accedía al magisterio antes de la República. Bueno, pues el ingreso a los estudios de las normales era a los 15 años. Esto ya indica directamente que no se trataba de estudios universitarios. 15 años. ¿Qué se pedía? Se pedía superar un examen de ingreso que era equivalente al examen, a lo que era la reválida que se pasaba al acabar la primaria para acceder al bachillerato. Es decir, el examen que hacían los niños y las niñas con 10 años para pasar al bachillerato elemental, al bachillerato primario. Eso es lo que se exigía a los 15 años para entrar en la normal. A partir de ahí había 4 años de estudios en los que había muy poco de materia, muy pocas materias de carácter pedagógico o didáctico, y lo que había era una especie de bachillerato rápido para dotar a los futuros maestros, en fin, de unos conocimientos mínimos para poder luego enfrentarse a los alumnos. Es decir, que el alumno que salía de la normal, que salía con unos 19 años, salía con una formación inferior a la que tenía un alumno de bachillerato superior, que había hecho el bachillerato, primero el bachillerato elemental y luego el bachillerato superior a los 16 años. Y, por supuesto, salía con unos conocimientos muy elementales en materia de pedagogía, didáctica, organización escolar, etc. Era un absoluto desastre. ¿Qué hace el Plan Profesional del 31? Pues convierte los estudios de magisterio en estudios universitarios, que era una gran reivindicación del magisterio, que luego el franquismo se volverá a cargar, y que no se recuperará hasta la Ley General de Educación del año 1970. Lo cual muestra hasta qué punto el franquismo significó un salto atrás
tremendo, ¿no? También volver eso. Estudios universitarios, eso significaba que había que tener el bachillerato para poder hacer, había que ser bachiller. Había un examen de ingreso muy exigente a las normales, muy exigente, hasta el punto de que muchos no conseguían, muchos bachilleres no conseguían superarlo. Y luego había 3 años de estudios, básicamente con asignaturas de carácter didáctico, pedagógico, porque se entendía que los alumnos con el bachillerato tenían el conocimiento suficiente para luego dar clase a alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, ¿no? Y por lo tanto se ponía el acento sobre todo en las cuestiones de carácter pedagógico y didáctico. Las enseñanzas iban ligadas a prácticas en escuelas y luego además al terminar los estudios había que estar un año como alumno maestro, es como se le llamaba, es decir, un año de prácticas ya como maestro en una escuela, pero bajo la supervisión de un maestro ya profesional y de la inspección. Cuando se superaba ese año de prácticas, se hacía un examen final de conjunto y si se aprobaba, no había oposiciones. Se entraba directamente, se convertían en funcionarios, accedían directamente al magisterio. La modernidad del plan era extraordinaria y el magisterio, desde luego, digamos, quienes se formaron, los pocos que se pudieron formar en este plan, porque fueron 5 promociones, prácticamente las que se pudieron formar, serían probablemente los maestros mejores formados en España, por lo menos hasta los años 70 del siglo. Y aún eso sería discutible. Bien, se acabaron además las oposiciones, se introdujeron otros elementos de selección, los llamados los cursillos, para los maestros que ya tenían el título anteriormente, que no entraban en este plan profesional, etc. Es decir, que hubo aquí un cambio radical y claramente positivo en cuanto a los estudios. Y luego hubo mejoras laborales para los docentes extraordinarias. Un aumento de plantillas muy importante, las cifras no las daré luego, y sobre todo las mejores salariales. Fijaros, un maestro, antes de explicaros eso, en la época de la República había 2 escalafones de magisterio. El primer escalafón era el de los maestros funcionarios, aquellos que habían obtenido la plaza por oposición, y el segundo escalafón era el de los maestros interinos, y el de aquellos maestros que no habían hecho aún las oposiciones y no podían dar impartir clase en poblaciones de más de 1000 habitantes, aunque eran maestros rurales en su inmensa mayoría. El sueldo de entrada, es decir, lo que ganaba un maestro recién ingresado al escalafón, era de 3000 pesetas anuales en el primer escalafón y de 2000 pesetas en el segundo. Diréis, bueno, ¿eso era mucho o era poco? Eso era muy poco. Incluso para el año 31. Eso era muy poco. Era el sueldo, en el mejor de los casos, de un obrero no cualificado. Un administrativo de cualquier ministerio, de Hacienda o de que fuera, los propios administrativos del Ministerio de Instrucción Pública ganaban más que los maestros. Y a veces bastante más que los maestros. Era un sueldo equivalente al de un conserje del Ministerio Público, por ejemplo, para que nos hagamos una. Os decía que esto era especialmente sangrante en la primaria. En la secundaria los sueldos eran algo mejores, el sueldo mínimo estaba el sueldo de entrada estaba en torno a las 5000 pesetas anuales, que no era gran cosa, pero en fin, ya era casi el doble que el de un maestro, y había bastantes profesores que estaban en escalones superiores. Los catedráticos más antiguos ganaban en torno a unas 15.000 pesetas anuales, fijaos, son 5 veces lo que ganaba un maestro recién ingresado. Hoy en día, para que os hagáis una idea también, ¿no? En lo que puede ganar un catedrático de instituto a punto de jubilarse puede ser 1,5 veces más que lo que gana un maestro recién incorporado al escalafón, 1,5 veces más, no 5 veces más. Bien, ¿qué hizo la República? Pues, en primer lugar, elevó a todos los maestros del segundo escalafón, que eran varios miles, más de 6.000, directamente los equiparó al primer escalafón. Acabó con la doble escala salarial. El segundo escalafón siguió existiendo, los interinos, etc., pero su sueldo era equivalente al primer escalafón. Y además elevó a 4.000 pesetas el sueldo de entrada para los nuevos maestros, no para los que ya había, porque eso el presupuesto no lo hubiera podido asumir, pero sí para los que se fueran incorporando en el futuro. Por tanto, la República, fijaros, tampoco se trata de decir que de pronto elevó extraordinariamente los sueldos de los maestros, no, porque no pudo hacerlo, pero inició un proceso de dignificación de esos sueldos, tímido todavía, que hubiera debido tener continuidad en el futuro, y ya veremos después lo que pasó en el devenir de la República. Antes de ver esta pantalla,
habría que hablar brevemente de cómo quedó la enseñanza en la Constitución republicana. Bueno, el artículo de la Constitución que recoge las cuestiones educativas fundamentales es el artículo 48. Fue un artículo que fue objeto de un debate intensísimo. El debate constitucional de la República fue muy duro, en algunos aspectos fue tremendo, relativo a la educación fue uno de ellos, todo lo relativo con la cuestión religiosa otro, el relativo a la autonomía de las regiones fue otro, ¿no? Pero el de la educación fue realmente muy duro. ¿Por qué? Pues porque el artículo 48 establecía cosas que para los dirigentes republicanos eran irrenunciables. La primera, la enseñanza era una cuestión prioritaria y una atribución esencial del Estado. El Estado no podía actuar subsidiariamente, como tradicionalmente había ocurrido. Es decir, ¿qué quiere decir subsidiariamente? Es decir, intervenir solo allí donde sea necesario, donde la acción privada deja una laguna por cubrir. Eso es lo que tradicionalmente había ocurrido en el país, en España. La República lo que afirma es que el Estado tiene la obligación de asumir la educación porque es un servicio público y además de primer orden. La enseñanza primaria, además, obligatoria y gratuita para todos, universal. Establece la libertad de cátedra, algo que se suele dar por descontado, porque en España, digamos, se cuentan con los, ahora ya con los dedos de la mano, afortunadamente no, pero seguramente entre los dedos de la mano y de los pies contaríamos los años de libertad de cátedra en la historia contemporánea de España, teniendo en cuenta que de esos 30 corresponden a la etapa actual. Establecía la enseñanza laica, es decir, sacaba la religión de las escuelas como mínimo como asignatura obligatoria, como antes os comentaba, ¿no? Establecía la neutralidad ideológica de la escuela. La escuela no podía influir, transmitir determinadas ideologías a los niños. Debía ser neutral, evidentemente debía defender y transmitir los principios de la democracia y de la libertad, por supuesto, pero ninguna otra connotación o sesgo ideológico como históricamente había ocurrido. Pero es que además había otros dos artículos que generaron gran polémica. El artículo 26, que trataba sobre las órdenes religiosas, prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas. Y eso era mucho más de lo que la Iglesia española podía aceptar, por supuesto. Y el artículo 50 establecía que, aunque el Estado tenía la competencia educativa plena en todo el territorio español, sin embargo, podían delegarse, podían transferirse determinadas competencias a las regiones autónomas que en el futuro pudieran constituirse. Porque la Constitución republicana es la que inaugura el sistema. No es una Constitución federal, como a veces se dice, no lo era, pero sí que establecía la posibilidad de la autonomía para las regiones que así lo planteasen. Y es, de hecho, es el modelo que, con otros nombres y con otras tal, ha acabado en buena medida inspirando la Constitución del 78 en esa parte. El debate, como os decía, fue durísimo y luego veréis cómo los sectores de la derecha plantearon una resistencia tenaz, tanto en el debate como después en la aplicación de los principios constitucionales en materia de educación. Os decía que os hablaría, aunque fuera rápidamente, os comentaría algunas cosas sobre las realizaciones materiales. Es decir, aquí, como veis, hay un discurso muy coherente, un programa de reformas muy coherente. Pero eso ¿tuvo o no tuvo una aplicación material? ¿Se quedó en las palabras o realmente los gobiernos republicanos pasaron a los hechos? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar ver con las siguientes pantallas que os voy a ir pasando. Lo que tenéis aquí son los presupuestos del Ministerio de Instrucción Pública de la etapa republicana. Tenéis una primera columna, el MIP, es el Ministerio de Instrucción Pública, son millones de pesetas de la época, claro. La segunda columna es son los presupuestos del Estado. Y la tercera es el tanto por ciento que representa el presupuesto de instrucción pública sobre el presupuesto del Estado, por tanto, el gasto público en educación en esos años. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues lo que se puede ver rapidísimamente es que, fijaros, el año 31 es un año en que el presupuesto no es de los gobiernos de la República. El presupuesto del 31 es el último presupuesto de la monarquía, de los últimos gobiernos monárquicos. Fijaros cómo, a partir del año 32, que es el primer presupuesto que hacen los gobiernos republicanos, el presupuesto en educación, lo que hay que mirar es el tanto por ciento, porque por eso
absolutos también lo muestran, muestran el crecimiento, pero el porcentaje es clarísimo, se muestra un crecimiento muy rápido y muy importante del gasto público en educación, que pasa del 5,69%, último presupuesto de la monarquía, al 7,08% en el presupuesto del año 34, que aunque es un año en el que gobierna la derecha, el presupuesto ha sido elaborado todavía por la coalición republicano-socialista. Por tanto, un aumento sustancial que yo me atrevo a decir, aunque estas cosas, ya saben los historiadores, bueno, yo al menos soy un tanto reacio a eso que se llama a veces la historia ficción, ¿no? O los contrafácticos, es decir, ¿qué hubiera pasado si? Bueno, porque no deja de ser muchas veces pura especulación, pero a veces esa especulación puede tener fundamentos de análisis razonables y racionales, ¿no? Yo me atrevo a pensar que de no haber habido un cambio de gobierno en el 33, en noviembre del 33, y no haber pasado a gobernar la derecha, pues muy probablemente esta evolución de los presupuestos educativos en un sentido ascendente pues se hubiera mantenido en el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió a partir del año 34? Pues fijaros cómo el presupuesto de educación, aun manteniéndose por encima de lo que habían sido los presupuestos de la monarquía, sin embargo, desciende en relación con lo que había sido el momento culminante, el punto culminante del presupuesto del 34 de los gobiernos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente lo que os comentaba hace unos minutos, que una vez pasado del bienio progresista o republicano-socialista al bienio radical-celista o bienio negro, los gobiernos perdieron en buena medida el interés por la educación o, en el mejor de los casos, dejaron de considerarla una cuestión de absoluta prioridad, como habían hecho los gobiernos republicanos socialistas. Y sin que se produzca, de hecho, una disminución de las partidas, porque fijaros que el presupuesto del 35 es superior al del 34 y el del 36 es superior al del 35, sin embargo, en relación con el presupuesto total hay una caída, y de hecho, si deflactáramos esta tabla, es decir, si contabilizáramos los millones de pesetas del 35 y del 36, teniendo en cuenta la inflación, seguramente estaríamos ante un presupuesto en educación inferior al del año 32, 33 y 34. Pero en todo caso, lo que sí queda claro es cómo los gobiernos progresistas de la República hicieron un esfuerzo inversor considerable. ¿En qué se tradujo ese esfuerzo? Bueno, en lo que antes comentábamos, las construcciones escolares. Estas son las cifras, fijaros, son cifras del régimen franquista, es decir, que seguramente poco favorables a la República. Están extraídas de una publicación del Ministerio de Educación Nacional, que es como se llamaba entonces, no, quizá en ese momento ya era el México, no, era también el Ministerio de Educación Nacional. Es una publicación oficial del Ministerio de Educación de Franco del año 67, y que hace referencia a las escuelas que construyó la República, teniendo en cuenta que para el franquismo la República era la encarnación del mal, y que históricamente, pero a lo largo de toda la dictadura, se tendió a minusvalorar, minimizar, descalificar lo que había hecho la República. Podemos pensar razonablemente que estas cifras son probablemente, si no las reales, desde luego, las menos o las más desfavorables, mejor dicho, posibles para la República. Es decir, que si el Ministerio de Franco, de Educación de Franco, acepta ese número de escuelas, es que probablemente es porque fue ese, o en todo caso fue superior y está eso. Por eso os decía que para mí una cifra en torno a las 12.000 escuelas construidas, entre 12 y 14.000 me parece una cifra razonable. Bien, fijaros el esfuerzo inversor, fijaros que es un esfuerzo que en parte viene de atrás, viene de la monarquía había iniciado ya, la etapa de Primo de Rivera había habido un programa de construcciones escolares, no tan ambicioso como el de la República, pero no es que no se hubiera hecho nada, pero fijaros cómo durante la República el crecimiento, sobre todo en la etapa del primer bienio, pues el crecimiento fue importante. Fijaros que aquí, aunque se está trabajando con presupuesto del año anterior, en el curso 31-32, quien construye las escuelas es la República. El curso 31-32 es un curso plenamente republicano. Por tanto, esas 2.542 escuelas hay que atribuirlas, hay que ponerlas en el haber de la República, ¿no? 2.500 en ese curso, 3.400 en el siguiente y así sucesivamente. Claro, eso quedó lejos de las 27.000 escuelas que había proyectado Marcelino Domingo.
pero hay que entender cuál era el contexto de la época. Estamos en el momento de la Gran Depresión. Es el momento en el que el año 31, 30, 31, 32, 33 es la época en la que los parados se cuentan por millones en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania. En España no tanto, el impacto de la depresión, de la Gran Depresión en España fue mucho menor que en otros países, por la propia estructura económica del país y la desconexión del país con la economía internacional, no la desconexión, pero sí la menor integración. Pero aún así el impacto de la crisis económica fue fuerte y colocó a la República, pues, una posición muy difícil. La Segunda República Española tuvo esa desgracia de nacer probablemente en el momento económicamente peor de todo el siglo XX, desde luego hasta ese momento del siglo XX. En cualquier caso, las cifras lo que muestran es un esfuerzo inversor en materia de construcciones escolares realmente importante. El aumento de las plantillas. Claro, si se crean escuelas hay que formar maestros y hay que contratar maestros. Hay que poner maestros en esas escuelas. Aquí tenéis cómo crece la plantilla de maestros y el crecimiento es espectacular. De 36.880 maestros en plantilla en el año 31 a 51.593 4 años más tarde, en el 35. Es un salto de unos 15.000 maestros. Son muchos maestros en 5 años. 15.000 maestros partiendo de 36.000 es casi incrementar en un 50% la plantilla en 5 años. Es un crecimiento realmente muy importante y que, fijaros, 15.000 maestros, eso liga bastante con en torno a 12.000, 13.000 escuelas. El número de inspectores crece también. Es un dato que no se suele tener muy en cuenta, pero al que yo le doy mucha importancia. Porque uno de los aspectos de las reformas, que antes lo he mencionado, pero que me parece que es muy importante, fue la conversión, la transformación de las funciones que cumplían los inspectores. Los inspectores tenían históricamente una tradición básicamente de vigilancia, de control de los maestros. La República quiso que, además de controlar, obviamente, que se hacía lo que se tenía que hacer, que los inspectores fueran verdaderos apoyos para los maestros, en un sentido, en el trabajo en el aula, aportándoles las novedades que se estaban produciendo en materia de innovación didáctica, llevándoles publicaciones, etc. Transmitiendo a la administración educativa las necesidades de los maestros en las escuelas, necesidades de libros, de material escolar, de microscopios, etc. Por tanto, una función no tanto inspectora en el sentido de controlar, sino también de colaborar, de trabajar con el maestro. Y eso fue acompañado de un incremento de la plantilla muy importante también, como podéis ver ahí. Aquí el dato clave es la ratio maestro por inspector, que pasó de 173, es decir, cada inspector se tenía que ocupar de 173 maestros al empezar la República, a 136. Siguen siendo muchos, pero hay que entender que ese cambio es muy importante y en solo 5 años. Datos sobre escolarización. Y claro, aquí los datos no son espectaculares ni podían serlo. La República, fijaros que del 32-33 al curso 37-36 consiguió incrementar los datos de escolarización en la primaria, que era la etapa obligatoria, muy poquito. Entonces, ¿cómo es posible con esta gran construcción de escuelas? Bueno, pues porque hay que pensar que la población sigue creciendo al mismo tiempo. Es decir, una buena parte de las construcciones escolares iban destinadas a atender también el crecimiento vegetal, el crecimiento natural de la población. Por lo tanto, no todas servían para reincorporar a los niños y niñas que estaban fuera del sistema, sino que una parte servían para hacer que esa desescolarización no fuera tan lenta. Todos sabéis que este tipo de cosas, igual que el tema del analfabetismo, que no son cifras porque no tiene sentido, es imposible transformar las tasas de analfabetismo de la manera drástica en 4 años. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Se requiere mucho más tiempo. Fijaros que en algo en lo que la República no tuvo éxito tampoco fue en conseguir que la tasa de asistencia a las clases mejorase. Fijaros, no solo la mitad de los niños y niñas no iban a las escuelas, sino que de esa mitad que iba, solo el 80% lo hacía regularmente, es decir, había un 20% que estaban inscritos, pero que luego faltaban de manera sistemática. Aquí la República no solo no avanzó, sino que incluso los datos del 35-36 son peores. Pero eso hay que ligarlo con el tipo de país que teníamos, con la estructura económica, con un país básicamente agrario, donde los niños trabajaban especialmente en el campo, ¿no? desde edades muy tempranas, en las zonas de latifundio, no sé, prácticamente en la escuela, etc. Y eso no se transforma en 4 años, como os podéis imaginar. Bien, en todo caso yo creo que
quedan bastante claras. Claro, ese esfuerzo inversor, ese esfuerzo material que acompañó al discurso y al proyecto educativo. Hubo, os dije, grandes resistencias a la reforma. No me puedo entretener porque ya me estoy empezando a extender más de la cuenta, pero, como os decía antes, tanto en los debates constitucionales, en la oposición al artículo 26, que prohibía la enseñanza de las religiones religiosas, o al 48, que nos daba la educación, al tema de la religión de las escuelas, eso provocó unas discusiones tremendas. Hasta el punto de que, cuando se aprobó el artículo 48, el artículo 26 y el artículo 48, hubo dirigentes de la derecha, como Gil Robles, que luego sería, como sabéis, el líder de la CEDA, que dijo que aquella constitución era inasumible para los católicos y que tan pronto llegaran al poder procederían a liquidar, a reformarla para liquidarla. Es decir, que la constitución nació ya sin el apoyo de la derecha católica en España. Lo que pasa es que a veces se ha dicho, bueno, quizá los gobiernos republicanos se equivocaron en este punto, tenían que haber sido más prudentes, etc. Lo que pasa es que los dirigentes republicanos, y Azaña muy especialmente, que aquí tuvo un protagonismo muy importante en esos debates, lo tenían muy claro. Para Azaña, que las órdenes religiosas siguieran controlando buena parte de la educación en España era un peligro para la República. Esta frase que os he entrecomillado aquí forma parte del discurso que dio Azaña en las Cortes en el debate de estos artículos. Y decía Azaña que la obligación de las órdenes religiosas católicas, en virtud del dogma, de su dogma, es enseñar todo lo que es contrario a los principios en que se funda el Estado moderno. Y por tanto, continuaba Azaña, el tema de la educación y de la presencia de la Iglesia en la educación no es un tema de libertad, como planteaba la derecha y la propia Iglesia, ¿no? La libertad de enseñanza, en el mismo sentido que se sigue planteando hoy en día, es decir, la libertad de centro, de ideas, etc. Decía Azaña, no es un tema de libertad, es un tema de salud pública. O se acaba con eso, o sencillamente la República estará herida. Bien, en todo caso eso provocaba unas reacciones tremendas desde el otro lado, ¿no? En cuanto se aprobó la Constitución, los obispos españoles hicieron pública una pastoral colectiva el 1 de enero del 32, en la que descalificaban absolutamente la Constitución en todo aquello que tenía que ver con que atañía a la Iglesia, y llamando no directamente a la desobediencia de los católicos, porque la Iglesia decía que los católicos debían acatar la Constitución, pero sí llamando a los católicos a hacer todo lo posible para cambiarla cuanto antes y para, digamos, eludir de la manera que pudiera aquellos preceptos que fueran claramente, preceptos constitucionales que fueran claramente contrarios a los intereses de la Iglesia. Aquí la prensa católica desarrolló una campaña brutal. Os cito dos periódicos, el Debate era el periódico de la derecha católica, pero si leemos el ABC de la época, pues no desmerecía lo que decía el Debate, o revistas profesionales relacionadas con la enseñanza, con la revista Atenas, con la revista de las órdenes religiosas también, que decían unas barbaridades absolutamente espantosas. Los propios publicistas de la derecha católica, concretamente Enrique Regaoria, que era hermano de Ángel Regaoria, director del Debate y futuro, luego se ordenó sacerdote y acabó siendo cardenal en la España de Franco, habló de una guerra civil de la cultura. La escuela laica no es una escuela atea, por supuesto. La escuela neutra no es una escuela atea, es una escuela neutra, en la que sencillamente no se hace opción ni por una confesión ni por otra. Hay neutralidad en ese sentido. Pero la derecha tergiversó absolutamente lo que realmente era el proyecto educativo republicano, era brutal. Pedro Sáenz Rodríguez, un ilustre catedrático, que luego sería el primer ministro de Educación de Franco, decía sobre la escuela republicana, ya después, ya en la época de la Guerra Civil, decía que la escuela republicana había sido o era la más fuerte empresa de embrutecimiento colectivo que haya podido caer sobre la conciencia. Bueno, creo que no hace falta ni siquiera comentar. Pero era algo muy habitual entre los escritores, periodistas, políticos y la derecha. Hay libros de la época de la Guerra Civil y de la posguerra que lo dejan muy claro. Hay un libro de un personaje muy importante de la política educativa del franquismo de los primeros años que describe la política educativa republicana, y el título del libro es Garra marxista en la infancia.
garra marxista en democracia. En fin, la escuela como fuente, la escuela republicana como fuente de todos los males, y de donde habían salido muchas de las cosas que habían llevado al país al borde de la guerra civil, etc. Bien, la etapa, ya telegráficamente, la etapa de la derecha en el poder, del 34-35 hasta los años del 36, el Trienio Negro, es una etapa, como decía antes, en las que las reformas educativas quedan paralizadas y en algunos casos anuladas. Por ejemplo, una de las reformas que se habían impulsado era la de la coeducación, de que los niños y las niñas fueran juntos a las escuelas. Es verdad que se había avanzado un poco, pero se había legislado en ese sentido. Los gobiernos de la derecha lo eliminaron, porque consideraban que eso era impuro, era inmoral, etc. Hoy acabaron con muchas de las reformas de la inspección a la que antes hacía referencia. Los primeros gobiernos establecieron la inamovilidad de los inspectores, es decir, el inspector no podía ser destituido de su cargo, y eso le dotaba de una independencia de actuación frente a sus superiores muy considerable y necesaria. Bien, eso fue eliminado otra vez por los gobiernos de la derecha. El programa de construcciones escolares, como habéis visto, se ralentizó, los presupuestos de educación pública bajaron, etc. Hay un elemento muy claro. Antes os decía que en el primer bienio hubo dos ministros de instrucción pública, uno en la etapa provisional y el otro en la etapa ya plenamente constitucional, con continuidad de los equipos. ¿Y eso qué muestra? Muestra un programa, muestra coherencia, muestra un proyecto. ¿Qué hubo en los 2 años de gobierno de la derecha? 8 ministros. 8 ministros en 2 años. ¿Qué significa eso? Que ni hay proyecto, ni hay programa, ni hay coherencia, ni hay continuidad, ni hay nada de nada. Lo que hay es un desinterés absoluto. El Ministerio de Educación es el ministerio donde se coloca aquel, cuando se hace el cuadro de ministerios, bueno, ¿para este dónde va? Pues a educación. Y así fueron las cosas. No se aplicó la ley de congregaciones religiosas, que fue una ley que tuvo un gran debate durísimo en el 33, que era la ley que desarrollaba el artículo 26 de la Constitución y que prohibía la enseñanza de las órdenes religiosas. La ley de congregaciones religiosas establecía la necesidad, bueno, establecía una fecha para que los colegios católicos cerraran. Tenían que ser transferidos a, podían seguir siendo privados, pero no católicos, mejor dicho, podían ser católicos, pero no podían ser de la Iglesia, tenían que ser privados. El gobierno de la derecha paralizó la aplicación de la ley, con lo cual eso no se etc. Es decir, es una etapa en la que las reformas se paralizan o directamente se cancelan y van hacia atrás. Cuando vuelve la izquierda al poder en el Frente Popular, lo que hay es una reactivación y una incluso radicalización, profundización, sería más exacto decir, del proyecto de reformas del primer bienio. Lo que pasa es que, como sabéis, el Frente Popular estuvo en el poder antes de la guerra, es decir, pues apenas 5 o 6 meses, de febrero a julio. Por tanto, digamos que en esa etapa muy poca cosa se pudo hacer más que intentar reactivar otra vez lo que se puso. Y claro, la escuela durante la guerra, la escuela republicana durante la guerra, ya no pudo ser lo que había sido la etapa de paz. Era imposible. Era imposible desde muchos puntos de vista. A pesar de que se siguió haciendo un esfuerzo muy loable en materia, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? que el esfuerzo había estado orientado básicamente a ganar la guerra, sin embargo, se siguió manteniendo un esfuerzo importante en materia de construcciones escolares, de contratación de maestros. Ese esfuerzo se mantuvo. Pero claro, el modelo de escuela no podía ser el mismo. El modelo, la escuela de la republicana durante la guerra dejó de ser neutral ideológicamente, no podía ser neutral ideológicamente, por supuesto. Pasó a ser una escuela combativa, pasó a ser una escuela que trataba de transmitir a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, lo que estaba pasando en el país y contra qué se estaba luchando en el país. La escuela de la republicana de la guerra civil es la escuela antifascista. Claro, es un modelo diferente. En algunos lugares se llevaron a cabo experiencias verdaderamente revolucionarias. Cataluña fue en esto absolutamente pionera, con la creación de lo que se llamó el CERO, el Comité de la Escuela No Unificada, que fue un proyecto educativo verdaderamente revolucionario que, sin embargo, por las circunstancias de la guerra, pues no se pudo completar. En muchos lugares hubo experiencias de carácter libertario, de las organizaciones obreras, etc. Pero en un contexto muy difícil. De hecho, se puede hablar de una cierta normalidad escolar en el año 36-37 relativa. Muy poca normalidad, 37-38, y prácticamente para el curso escolar 38-39, porque la situación era ya prácticamente insostenible.
Y para acabar, unas pinceladas rápidas, perdonad que abuse de vuestra paciencia, para situar un poco lo que fue la escuela en el otro lado, en la zona nacional, en la zona llamada nacional, y después en los primeros momentos de la dictadura. Muy rápido. Los sublevados, y no me refiero ahora a los militares, aunque también, sino a aquellos que apoyaron el golpe desde el bando de la sociedad civil, los partidos de la derecha y los sectores de la derecha, los sectores sociales de la derecha, que estuvieron detrás del golpe militar, tenían muy claro que una de las primeras cosas que había que liquidar eran las reformas educativas. Las reformas en general, por supuesto que la reforma agraria también, que no hay ni que decir, ¿no? Pero las reformas educativas también. Y por tanto, es muy significativo cómo la Junta de Defensa Nacional, que es una junta de generales, que se crea en julio, cuando se ve que el golpe fracasa, o por lo menos no triunfa en toda España, y eso es lo que lleva a la guerra, cuando se ve que, por tanto, va a haber una guerra civil, que en aquel momento los militares pensaban que iba a durar unas semanas, ellos pensaban que para septiembre, octubre estaban en Madrid y la guerra estaría acabada, crean una Junta de Defensa Nacional que hace como de gobierno, digamos, provisional. Pues bien, a pesar de que ellos pensaban que en octubre estaría terminada la guerra, no esperaron a octubre para empezar a legislar en esta materia. Antes de octubre habían desmontado todas las políticas reformistas en materia de educación de la República, todas. El laicismo, la coeducación, liquidaron el plan de magisterio, todo lo relativo al bilingüismo, la democratización de las estructuras educativas, etc. Todo. Tenían clarísimo dónde estaba uno de los pilares de la República y actuaron en consecuencia. Lamentablemente actuaron de otra manera también, como luego veremos, mucho más dura, en ese caso sobre los maestros. Inmediatamente se introdujo un reajuste ideológico y pedagógico de la escuela, es decir, no solo se destruyó lo que la República había construido rápidamente, sino que se empezó a construir un modelo alternativo, ¿no? Un modelo con una base ideológica completamente diferente y con un modelo pedagógico y didáctico también completamente diferente. No me entretendré porque me parece que es suficientemente conocido y no hace falta insistir mucho. Desde la reintroducción de la religión a través de la enseñanza a la eliminación, por supuesto, de cualquier contenido de carácter democrático en la misma, la introducción de un nacionalismo españolista excluyente, de una agresividad tremenda, una reinterpretación de la historia española que prácticamente establecía que a partir de Felipe II el país había entrado en una decadencia acelerada además en la época de la Ilustración, de la época liberal, etcétera, y que solo el movimiento nacional vendría digamos, a sacar a España de esa decadencia histórica, y por supuesto la República como el punto más bajo de ese momento de esa trayectoria de decadencia, etc. Vuelta a modelos pedagógicos y didácticos tradicionales, etc. Pero claro, para implantar un nuevo modelo de escuela hacía falta también el magisterio adecuado. Y eso llevó a la depuración de los maestros. No podía ser que los mismos maestros que habían sostenido el esfuerzo educativo de la República y a quienes los publicistas franquistas achacaban toda la responsabilidad, buena parte de la responsabilidad de lo que había pasado en el país, por haber envenenado, ya la palabra que utilizaban sistemáticamente, la mente de los niños durante generaciones, y especialmente en la etapa republicana. No podía ser que esos mismos maestros fueran ahora los que llevaran adelante la escuela del nuevo Estado. ¿Qué hicieron? Pues, de entrada, matar maestros a masa. O sea, en las primeras semanas de la guerra fueron asesinados cientos de maestros. No sabemos cuántos todavía. No lo sabemos. Cientos, sin duda cientos. Por los datos que conocemos de algunas provincias donde eso ha estado más o menos estudiado, 40 maestros en León, otros tantos, unos 30, 30 y 40 en Burgos, más de 30 en Zaragoza solo en los meses del verano del 36, y así sucesivamente cientos, y probablemente cerca del millar de maestros fueron directamente asesinados, fueron depurados sin remedio, para siempre. Y además se puso en marcha un proceso de depuración ideológica de los que quedaron. Un proceso que merecería
una sesión más larga, yo espero que en esa sesión que tenéis dentro de unas semanas lo puedan tratar, ¿no? Pero yo os daré una pincelada muy rápida del mismo. Fue un proceso universal, es decir, afectó a todos los maestros. Todos pasaron por el expediente de depuración, sin haber sido depurado. Aquí hay que entender depurado como haber sido sometido a expediente. No se podía practicar la enseñanza ni en la escuela pública ni como maestro privado. Por tanto, todos los maestros y maestras que estaban en activo en julio del 36 pasaron por un proceso, por un expediente de depuración. Eso significa, posiblemente, yo en mis trabajos sobre este tema he calculado que fueron unos 60.000 expedientes de depuración los que se tramitaron en España. Fue un proceso universal, como os decía, retroactivo, es decir, se sancionaban conductas de los maestros de épocas pasadas, no de lo que habían hecho durante la guerra o en el entorno de la guerra. Se remontaban las investigaciones legalmente, según la normativa que se elaboró, hasta octubre del 34. Todo lo que se había hecho a partir de octubre del 34 era punible, por ejemplo, militar en partidos de sindicatos de izquierdas, haber tenido algún tipo de cargo de confianza y cosas por el estilo. Pero en la práctica se investigaban cosas de mucho antes. Yo he encontrado expedientes de depuración en la que se acusa a maestros de cosas que habían hecho en el año 16, 17, 1916, 20 años antes. Usted era de un Ateneo republicano en el año 1917. Bien, eso le podía costar a un maestro una sanción, etc. Todo el proceso fue un proceso sin ningún tipo de garantías para los maestros, al revés. Yo siempre digo que la depuración funcionó no bajo la presunción de inocencia, sino bajo la presunción de culpabilidad. Los maestros eran culpables y tenían que demostrar que no. Claro, eso era muy difícil. A veces había maestros que recibían una acusación del tipo: se le acusa de ser de moralidad dudosa, literal. Claro, ahora demuestre usted que usted no es de moralidad dudosa. ¿Cómo se demuestra eso? Era complicado. O usted tiene simpatías por las izquierdas. ¿Cómo demuestra uno que no tiene simpatías, salvo que milite en un partido de derechas? ¿Cómo demuestra? Era muy complicado. Había que buscar avales, no siempre servían. Todo el proceso fue terrorífico. Denuncias, delaciones, informes de la Guardia Civil, de los curas. Hay un informe de un cura terrorífico, un cura de Calamocha, al que le piden información de un maestro de Barcelona que había ejercido en Calamocha, en el pueblo de Teruel, durante la República. El hombre hace su informe y al final del informe le pedían que dijera, que diera una valoración general, global, del maestro en cuestión. Y el cura escribió valoración general fusilable, directa. Bien, fijaros el informe que hizo un comisario de policía en Sevilla de una maestra. Decía, no, perdón, este es de un cura de Girona, del pueblo de Puigdemont. Decía, se pasaba de roja, la maestra, se pasaba de roja como casi todos los maestros. Fijaros la presunción, los maestros por definición eran mejores. O lo que os decía, ¿no? la falta de objetividad de algunos informantes. El comisario jefe de Sevilla informaba sobre una maestra de la ciudad, decía, es literal, es textual del expediente de depuración: lista negra consejo, actividades revolucionarias, inmoral, enemiga de la religión, comunista y ramera. Realmente todo este trance de la depuración fue espeluznante, ¿verdad? Yo había momentos cuando miraba los expedientes de depuración, están aquí en Alcalá de Henares, en el Archivo General de la Administración. Pasé veranos allí mirando mis expedientes y había momentos que me costaba continuar, os lo digo de verdad, me costaba continuar porque me imaginaba lo duro que debió ser para los maestros recibir aquellas acusaciones sin saber muy bien de dónde venían, sin saber cómo poder defenderse ante ello, teniendo que elaborar unos escritos de defensa en los que, bueno, muchas veces tenían que, claro, no podían reconocer lo que les estaban diciendo, pero tampoco muchos de ellos se notaba como no querían caer en el servilismo, decir, pues sí, me arrepiento, o no, porque yo siempre he sido, en fin, partidario del caudillo, es decir, había quien lo hacía, y
se puede entender. Hay que situarse en el 39, en el 40, en el 41. Estaban matando a mucha gente. Entonces, había mucha hambre. Era terrible. Yo realmente era leyendo los escritos de defensa que hacían los maestros cuando había veces que me costaba hasta respirar. A veces tenía que parar, a veces, porque era terrorífico, ¿no? Es una experiencia, debió ser una experiencia, para muchos de ellos, absolutamente traumática. ¿Qué resultados tuvo esa depuración? Pues fijaros, bueno, no lo conocemos todavía porque yo hice, mi tesis de doctorado fue una aproximación, una proyección, pero realmente para conocer el alcance de la depuración plenamente habría que ir provincia por provincia. Y aún faltan muchas, hay bastantes hechas. Debemos ir por la mitad más o menos, pero falta todavía la mitad. Yo he calculado que aproximadamente hubo un 25% de sancionados, es decir, 1 de cada 4 maestros fue sancionado de alguna manera. Hubo un 10% de separaciones de la enseñanza, que eso significa unos 6.000 maestros que fueron definitivamente apartados de la enseñanza. Aquí están muchos de los asesinados, a los cuales igualmente se les abrió expediente de depuración. Era terrorífico. Yo he visto expedientes en los que se abre el expediente al maestro. Hay un papel en el que se comunica a la comisión depuradora que el maestro murió, estaba muerto, que había muerto, había sido asesinado. La fórmula habitual era murió como consecuencia de actos de guerra, no se decía que había sido asesinado. La comisión depuradora sabía que había muerto y, sin embargo, la resolución de la comisión depuradora era expulsión de la enseñanza por no haber solicitado el reingreso. Desde el más allá es difícil la instancia. Era así de... Hay muchos, ¿no? Era así. 5% de suspensiones temporales. Eso significa gente que estuvo sin empleo y sueldo durante un periodo de tiempo que podía oscilar entre 1 mes y 2 años. Normalmente era 1 año, 2 años, 6 meses, dependía de la gravedad de las acusaciones. Un 10% de trabajos forzosos, unos 6.000. Normalmente las suspensiones y los trabajos forzosos muchas veces iban juntos. A quien le suspendían durante 1 año y cuando se reincorporaba lo trasladaban forzosamente de localidad. Por eso la suma de sancionados no sumaría los 15.000 que tenéis aquí. Evidentemente todo aquel que era suspendido de empleo y sueldo o trasladado forzoso, además era inhabilitado a perpetuidad para cargos directivos. No era alguien de confianza quien se le daba la dirección de la escuela. Hubo 2.000 que fueron inhabilitados para cargos exclusivamente, nada más, pero nada menos. Y luego otros 1.000 que recibieron sanciones, jubilaciones forzosas, postergaciones de escalafón y por tanto rebajas de sueldo, etc. Bien, estos son los efectos cuantitativos, pero es que los efectos cualitativos de la depuración fueron igualmente terribles, porque ¿quiénes fueron estos 6.000 separados de la enseñanza? ¿Quiénes fueron estos 15.000 sancionados? Aquellos maestros y maestras que se habían comprometido más claramente con el proyecto republicano, con las reformas, con la innovación, con la modernización del Estado. Estos fueron apartados o, si se quedaron dentro, quedaron en una situación de vigilancia, de miedo, de terror muchas veces. Por tanto, no estaban en condiciones de seguir haciendo una labor como la que habían hecho la República. La pérdida de calidad para la escuela, para la enseñanza, porque esto que estoy explicando del magisterio ocurrió exactamente igual en la enseñanza media y en la universidad. Pensad que aproximadamente se calcula que 1/3 de los catedráticos de universidad españoles fueron expulsados de la universidad o se marcharon al exilio, es decir, pero desaparecieron de la Universidad Española. Entre ellos, buena parte de los más brillantes profesores universitarios. Bueno, el desastre cualitativo fue tremendo. Si eso le añadís el modelo de escuela que se implantó, realmente no es que fuera una vuelta al 31. La escuela de Franco no volvió al 31. Algo mucho peor que eso. Termino muy rápidamente con un vistazo a qué hizo el franquismo en materia de realizaciones materiales para acabar con la República. Volvemos a los presupuestos. Están otra vez los presupuestos republicanos. Fijaros como a partir del año 40 los presupuestos, mirad la columna de la derecha, que es la que vale, es la buena. La de la izquierda es el presupuesto de cada año. La columna de la derecha muestra el presupuesto en pesetas del año 29, es decir, teniendo en cuenta la inflación, con pesetas constantes. Y ahí se ve cómo, fijaros, el presupuesto del año 40 es claramente inferior a los presupuestos de la República. Alguien dirá, bueno, pero es que se acababa de salir de la guerra. Muy bien.
El del 41 es más bajo todavía. Pero es que en 1950 el presupuesto del MIMEN, del Ministerio de Educación Nacional franquista, es inferior al del año 36 y por supuesto inferior al del año 34, que como vimos es el pico superior. Han pasado 10 años, la guerra hacía tiempo, que había, y además hoy sabemos, porque los economistas, los historiadores de la economía lo han demostrado, que los efectos, la destrucción material que provocó la guerra civil fue mucho menor de lo que se había estimado inicialmente. En buena medida, los gravísimos problemas de la economía española de los años 40 y 50 tuvieron mucho más que ver con las políticas económicas que siguió el franquismo que no con las destrucciones materiales. Por tanto, no se puede justificar la caída de los presupuestos educativos sencillamente por el impacto de la guerra, ni muchísimo. Aquí se ve, es lo mismo, pero si miramos el tanto por ciento. Fijaros cómo en el año 45 el gasto en educación era del 4,79%. Era inferior a los de los gobiernos de la monarquía, del año 30, 5,36. Y había bajado en picado desde el año 40. Ya repuntado en el 42 y había vuelto a bajar muy claramente en el 4,79. De hecho, no se recuperan los presupuestos de la época republicana, no se recuperan hasta los años 70. En los 60, excepto en algunos años, en los que hay unas inversiones algo más importantes, pero todos los años 50 los presupuestos están claramente por debajo de los de la etapa republicana, y en los 60 es cuando la cosa empieza a remontar. El salario de los maestros. Fijaros, si miráis la columna de la izquierda, diréis, hombre, el franquismo hizo un esfuerzo enorme en mejorar el salario de los maestros. En el año 40 seguía siendo de 3.000 el sueldo de entrada, y en el 45 era de 6.000, se había doblado el sueldo, y en el 55 de 10.000. Bueno, miremos el salario real. Es decir, tengamos en cuenta la inflación. Y lo que nos dice eso es que en el año 50 un maestro ganaba menos que en 1913. El salario real del año 50 era inferior al de 1913. En 1936 se alcanza el mayor nivel salarial de los maestros durante todo el siglo hasta los años 70 del siglo, con ese 179,6, estamos hablando de números índice. En el año 55 era todavía hace 111, era inferior a 1930. El sueldo de un maestro a mediados de los 50 era más o menos el sueldo del salario del maestro en los años 20, al régimen de los maestros. Y algo muy significativo. ¿Dónde se escolarizaban los niños? Y ahora sí que os prometo que acabo en 3 minutos. No, es que me sale mal, me estoy pasando mucho. Fijaros, estamos hablando del curso 49-50, 10 años ya de franquismo. 10 años en algunos lugares, en otros desde el 37, un poco más. En la escuela primaria, la mayor parte de los alumnos iban a las escuelas nacionales. Fijaros en la secundaria, se invierte la ratio. El 75% de los alumnos de secundaria iban a colegios de la Iglesia. ¿Por qué? Pues por lo que os explicaba hace ya unos cuantos minutos. El interés por controlar a aquellos que en el futuro iban a ocupar los cargos directivos de la empresa, de la universidad, de la administración, de la política, etcétera, etcétera. Un último cuadro, y acá, que me parece ilustrativo. Número de institutos de bachillerato en España. Aquí hay una cosa que no aparece. En el año 37 apareció un decreto del Ministerio de... en aquel momento aún no había ministerio, era la Comisión de Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, el embrión de gobierno que montó Franco antes de montar el gobierno en el año 38, emitió un decreto por el cual se eliminaban, creo recordar que fueran algo así como 30 y tantos institutos, eran suprimidos, se suprimieron 30 y tantos institutos, y decía literalmente el decreto, porque eran a todas luces innecesarios. Como eran innecesarios, se suprimieron. Es decir, que estos 113 institutos del año 39 es el resultado de haber liquidado ya 30 y tantos en el año 37. 37-32. Bueno, hasta el 46 se hizo un gran esfuerzo, se construyeron 6 institutos en España. Pero es que luego ya no se construyó ningún instituto más hasta 1960. En 15 años no se construyó ningún instituto de bachillerato en España. Y cuando se construyó uno.
En ese tiempo, no tengo los datos del año 39, pero en ese tiempo, entre el 46 y el 60, mientras se construyó un instituto de bachillerato en España, se crearon 446 centros de secundaria privados, la mayor parte de ellos de la Iglesia, de las órdenes religiosas. No es de extrañar que a Franco lo llevaran bajo palio. ¿Cómo no lo iban a llevar bajo palio? No os canso más. Solo deciros que espero haberos transmitido, por un lado, cuál fue el proyecto de la República, la importancia que tuvo ese proyecto, la idea de que muy probablemente, aunque como os he dicho antes a mí los contrafácticos no me gustan, este país sería otro muy diferente si no hubiera ocurrido el golpe de Estado del 18 de julio, del 17 de julio del 36 y la guerra civil consiguiente, que no solo sería otra la educación, sino que sería otro el país, y que lo que se nos vino encima fue una desgracia, una catástrofe de proporciones absolutamente extraordinarias.